Haciendo el estudio de esta palabra en esta noche, encontré un tiempo que de lo que he estudiado en español y algo de gramática, nunca había escuchado, pero me llamó muchísimo la atención. Y es, yo he escuchado tiempo presente, pasado, tiempo futuro, presente continuo, pero nunca había leído lo que leí hoy que me llamó la atención. Un tiempo llamado profético perfecto. Y me llamó la atención ese tiempo profético perfecto. Y quise indagar, profundizar a qué se refería el que comentaba esto. Y decía, los tiempos de Dios son profético perfecto. Y de eso quisiera compartir en esta hora, basado en este texto que acabamos de leer. En primer lugar, déjeme contextualizarle un poco la palabra que dio Isaías. Vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos desmenuzando paso a paso, y usted va a ir entendiendo el por qué es profético y el por qué es perfecto. Versículo 1 dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Claro, cuando usted y yo leemos así, pues como que nunca había detallado. De hecho, siempre que leía este pasaje me concentraba en niño nos es nacido y lo demás. Pero mirando el contexto me impresiona lo que dice la escritura. Primero está hablando de una oscuridad que vino de repente a una ciudad que ya había sido avisada, que ya había sido anunciado, pero dice que vino oscuridad, vino una devastación, y fue la invasión que trajo el rey de Asiria sobre el norte de Israel y se apoderó de estas dos ciudades. Fue una invasión de los asirios, el cual destruyó la tierra, la devastó, el cual la dejó totalmente en ruinas, la dejó totalmente en miseria. Fue una invasión agresiva, fue una invasión que cuando Isaías empieza a profetizar lo describe como oscuridad. Es decir, está escribiendo, dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como vino la aflicción en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a Zabulón y a Neftalí. Es decir, estas dos ciudades sufrieron un ataque del enemigo. Y fue tal la destrucción que quedaron en angustia, quedaron en aflicción. Imagínense en los tiempos de las guerras, o aún si fuese hoy día, que viniera una nación más poderosa y devastara la nuestra, devastara nuestra tierra, nos dejara en una crisis, nos dejara en tal oscuridad. Entonces comienza el capítulo 9, cuando usted ya lee por allá el capítulo 8, donde viene hablando de lo que les iba a suceder, pero comienza el capítulo 9 diciendo, mas no habrá siempre oscuridad. Y ahí empieza como a ver un destello de luz al final del camino. Como que cuando dice la palabra, mas no habrá siempre oscuridad, empieza a darnos un mensaje de que no todos los tiempos difíciles durarán para siempre. No siempre esos momentos de crisis, no esos momentos de dificultad van a estar ahí siempre. No. Dice, mas no siempre habrá oscuridad. Podemos estar pasando los último año, el último tiempo de manera difícil, pero debemos aferrarnos también y creer en esta palabra de Dios que dice que no siempre reinará la oscuridad, el caos, la crisis en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que estés viviendo o estés sufriendo. No siempre es así. Va a suceder un cambio, y es lo que está anunciando proféticamente Isaías en esta palabra. No siempre habrá oscuridad.
dice, no siempre habrá oscuridad para el que ahora, y quiero que empiece a mirar entonces los tiempos. Dice, no habrá siempre oscuridad, está hablando de algo futuro, pero al mismo tiempo dice, al que está ahora en angustia, en aflicción, dice la palabra, está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino cuando livianamente tocaron la primera vez a Zabulón y a la tierra de Neftalí, a la que está en angustia. Entonces la palabra va dirigida a alguien específico. Le está diciendo a alguien que está en oscuridad, en devastación, en angustia. Le está diciendo a alguien que está sufriendo algo, le está diciendo, no siempre va a ser así. No siempre vas a estar en esa aflicción, no siempre vas a estar en angustia. Y está hablando de estas tierras de Zabulón y Neftalí que fueron golpeadas en ese momento. Y dice, y quiero que me preste muchísima atención aquí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Cuando leemos sin el contexto, obviamente nos parece igual o todo lo que está diciendo. Pero si yo le digo a usted Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, quizás entiende más, obviamente lo va a entender todo. Se está refiriendo a una zona específica de Israel. Y sabe, se está refiriendo, y aquí es una palabra muy relevante. Cuando vino el enemigo, y escúcheme bien, e invadió, el enemigo quitó, destruyó la ciudad de Israel, destruyó donde estaba el pueblo de Dios, y ahí levantó 3 lugares del enemigo. Y curiosamente, en un lugar puso un lugar al que llamaron Megiddo, lo puso en Galilea. Otro Durú lo puso camino al mar, y otro llamado Galaza lo puso al lado del Jordán. Y entonces retomemos para que usted me entienda lo que quiere decir Isaías. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán y en Galilea de los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo? El enemigo vino e hizo un daño en la tierra de los hijos de Dios. El enemigo vino, hizo un daño y puso ahí, y aquí quiero que me entienda muy bien. Cuando el diablo hace una obra, también deja su sello de miserableza, de desgracia, de ruina. Cuando entra el pecado, entran las cosas del diablo en la vida de una familia, en la vida de una persona, en la vida financiera de alguien. Entonces vamos a suponer que el enemigo vino y destruyó las finanzas de alguien en este tiempo de dificultad, y estableció patrones, estableció ahí baluartes, fortalezas de deuda, de opresión, de tristeza, qué sé yo. Todo eso vino con ese golpe del enemigo y lo estableció en puntos específicos. La profecía dice, no siempre estarás en oscuridad. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Y escúcheme bien, y donde el enemigo levantó su fortaleza, Dios lo llenará con su gloria. Es lo que está diciendo. En los lugares donde el enemigo vino y obró, en los lugares donde el enemigo actuó, ahí Dios va a poner su gloria. Ahí Dios va a poner su gloria. ¿Sabe qué es lo precioso de esto? Que Él sella su obra. Que Él sella su obra. Y sabe, a veces suceden cosas espirituales, y alguna vez compartí esto, pero vuelvo y lo retomo para que me entienda la idea. Cuando estábamos como iglesia en el otro lugar, en Quintas del Campestre, tuvimos muchísima opresión. El enemigo usó vecinos levantándose para generar en esa cuadra una situación espiritual muy fuerte contra la iglesia. Como que teníamos batalla espiritual a la derecha, batalla espiritual a la izquierda, al frente, por todo lado. Era una situación de guerra espiritual
Todo el tiempo estábamos batallando espiritualmente. Pero un tiempo vino y pusieron allí un bar que se convirtió en expendio de drogas, que se convirtió inclusive en prostitución. Y eso empezó a generar dentro de esa misma cuadra esa opresión que le estoy diciendo. Dentro de todas las oraciones, ayunos, guerras que uno hace y hacíamos y orábamos los hermanos de aquel entonces, y declarábamos palabras, declarábamos lo que Dios nos decía, lo que Dios nos hablaba. Le confieso que muchas veces me levanté en la mañana, en las oraciones de la mañana, tomaba aceite, íbamos a ungir la puerta de ese bar y ungíamos y pedíamos a Dios que interviniera, y por mucho tiempo lo hicimos. No recuerdo, y daría un dato equivocado si finalmente salimos y ahí qué pasó. No recuerdo exactamente qué pasó ahí, pero con los años me llamó, y después de todo lo que significó eso en esa cuadra, para que me entienda, y todo lo que significó la iglesia fue perseguida, fue de todo en ese lugar. Pero curiosamente hoy día usted pasa esa misma cuadra, y en ese bar ya no está un bar. En ese bar funciona una iglesia de Dios. En esa iglesia, en ese lugar, en ese espacio cuadrado, se reúne gente a adorar y a bendecir el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para los que estamos ahí, eso tiene muchísimo significado, porque es donde el enemigo un día hizo y deshizo. Dios dice: ahí voy a poner mi gloria, ahí voy a poner mi gloria. Es una bendición. Lo mismo cuando llegamos a este lugar, como le decía. Algunos dijeron: sí, el bolo es, se me olvida siempre el nombre, que era el nombre, tenía un bolo, este lugar. Y algunos decían: sí, aquí fue. Pero Dios pone su gloria donde quizás muchísimas veces pasaron cosas. De hecho, un hermano hace poco me dio un dato, pero tengo que confirmarlo bien, de una persona que había fallecido en ese entonces en este terreno, y el significado que eso representaba en ese tiempo. Pero como Dios aquí viene y establece, nunca supimos que nos iba a traer acá, pero aquí nos puso, y estoy seguro que está sellando algo con este lugar, porque Él así hace muchísimas cosas. Entonces no es casualidad. Le estoy hablando de una invasión que sucedió 733 años antes de Cristo. Destruyó Neftalí, Zabulón, estableció ahí unos puntos, pero el Señor le dice: no siempre estarás en oscuridad, no siempre será así, sino que en esos lugares donde fuiste golpeado, Dios va a poner su gloria. Y ahí es donde dice la escritura, en versículo 2, mire lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio, ¿qué cosa? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa gente que estaba en oscuridad y tinieblas vieron la luz. Ahora, yo creo, porque inmediatamente, escúcheme bien, que Isaías da esta palabra, sí sucede una especie de restauración divina en ese lugar. Pero no era la obra completa, faltaba aún más. Isaías escribió esto, y estos sucesos son 733 años antes de Cristo. Pero él se está refiriendo a lugares que fueron golpeados, sumergidos en oscuridad, angustia y tinieblas. Y el profeta está diciendo: el pueblo que fue sumergido ahí verá gran luz. Dice: ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y no es casualidad que el Salmo 23 diga que el que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré. Y está reconociendo a quién: al pastor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Bueno,
un valle de sombra de muerte, es oscuridad, tinieblas, incertidumbre. Pero dice que el pueblo allí vio gran luz. Ahora, déjeme hacer un paréntesis acá. En las tierras que está mencionando esta profecía, fue donde se llevó a cabo el nacimiento de Jesús. Fue donde desarrolló su ministerio y fue donde reclutó a los apóstoles y fue donde su ministerio se reveló a todas las naciones. Hasta el día de hoy usted y yo escuchamos la fama de los Galileos, cuando dijo: yo pondré mi gloria ahí donde está en oscuridad, donde están tinieblas, donde hay adversidad, ahí voy a poner mi gloria. Yo creo que lo que nunca se imaginó esa tierra que un día vivió oscuridad y dificultad, es que hasta el día de hoy en todas las naciones se recuerde un punto, porque la gloria de Dios hizo que Jesús naciera allí y escuche bien, y su gloria literalmente vino y posó en esa tierra, y hasta la fecha Él levantó y le dio fama a un lugar que estaba en tinieblas y que no tenía esperanza. Imagínense hasta dónde estaba el plan de Dios para con esta tierra que había sido golpeada. Vieron gran luz. Al pueblo que está en oscuridad, el Señor le dice: no siempre será así. Y aquí es donde viene y ocurre algo maravilloso. Es cuando viene el tiempo de Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto? Ellos dicen: vieron gran luz. Cuando estudiaba y leía la persona, ¿por qué dijo el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es profético perfecto. Porque aunque estaba anunciando algo que iba a suceder 700 años adelante, no significa que en ese tiempo no sucediera algo. Lo tremendo de la palabra de Dios es que está hablando del futuro, pero también implica tu presente. Que aunque te habla de lo que Él va a hacer a futuro, también habla de lo que está haciendo ahora. Es decir, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, lo que Dios te está diciendo es que ya tomó la decisión, que ya está resuelto, que ya está hecho, que Él ya dijo que esa tierra oscura va a ver la luz y va a ver su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Denle ese aplauso al Rey si usted lo cree. Entonces, cuando vemos esta escritura de un pueblo que está en esta situación, recibe esta palabra. Versículo 3, empezamos a leer algunos efectos de esa luz que ellos ven. Versículo 3 dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha o en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. La Nueva Traducción Viviente, si la podemos buscar para leer esa parte, el versículo 3. Muchas veces leemos en la palabra: Él cambia mi lamento en baile. Amén. Hemos leído esa palabra muchas veces. Bueno, a Zabulón, a Neftalí, a esta tierra de Galilea. Y por eso la Biblia lo menciona: en Galilea de los gentiles. Y aquí surgió algo cultural que me llamó la atención. Cuando los asirios vinieron, allí se establecieron gentiles. Gentiles son no judíos. Entonces el judío puro, el de Jerusalén, desde este entonces empezó a menospreciar al Galileo. Empezó a menospreciarlo, porque, para que me entienda, es como si en Santander se ubicaran todos los gentiles y el resto de Colombia, o una gran parte de Colombia, son judíos puros. Entonces automáticamente el santandereano es estigmatizado. Dice: allá viven los gentiles.
en ese santanderiano están los gentiles, y vino una estigmatización. En aquel entonces fue Galilea. Los galileos fueron los que fueron como rechazados por haber sido un momento acogida de muchos gentiles. ¿Y a quiénes reclutó el Señor? Sino a galileos. Aun cuando Pedro le negó en aquel patio y la mujer le dijo: tú también eres uno de ellos, porque eres ¿qué? Galileo. Por cómo lo descubrieron. Algunos dicen por su vestuario y otros por su acento, por su apariencia. Yo creo que no es difícil entenderlo cuando nosotros podemos verlo. Que si usted ve a alguien con una camisa así, de ese color verde, naranja, lleno de flores, usted dice: este es costeño, ¿verdad? Como que a veces el vestuario, la apariencia de alguien, usted dice: esta persona manifiesta ser de algún lugar. Bueno, los galileos fueron menospreciados y Jesús reclutó galileos. Y los apóstoles fue hecho por galileos. Así que esta profecía, y aquí es donde quiero que empiece a entender algo, no solo hablaba de lo que era Jesús, sino de lo que iba a hacer con el pueblo. Mire cómo es Dios de poderoso. No solo está hablando de lo que va a ser Jesús y va a significar Jesús, sino está hablando de lo que va a ocurrir con aquella tierra y aquel lugar. Entonces dice: multiplicaré la gente y aumentaré la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran. Podemos poner la Nueva Traducción Viviente, el 9:3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. La alegría de la cosecha o la alegría del premio. Hemos hablado muchas veces de lo que significa el botín. El botín, tratando de traerlo al contexto en el día de hoy, es como si en el ring hay dos boxeadores. El que gana se lleva el cinturón, el botín, se lleva el cinturón, el reconocimiento, el trofeo. Para eso el botín de la ganancia de todo lo que se movió detrás de aquella pelea. Siempre ha existido esa figura, siempre ha estado. Lo tremendo de la Biblia es que dice que en el ring estaba el diablo, el pecado, el mundo, y el que entró a pelear no fue usted ni fui yo. El que entró a pelear fue Jesús, y Jesús derrotó el pecado, el mundo, derrotó al diablo, lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, dice la palabra. Allí Él lo derrotó. Pero en esta noche usted va a entender que es gracia. Gracia es que Él derrotó al enemigo, que Él derrotó la maldad, que Él derrotó todo, y nos pone el cinturón a nosotros y nos da el botín a nosotros. Eso es gracia de Jesús. Esa es su gracia. Y ahí está su gracia, ahí está su favor. Y por eso entonces Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Imagínense, ganamos sin pelear, solo por creer en aquel que lo hizo por ti y por mí. Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Vuelvo y lo leo. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Tres cosas allí que son tremendas. Yugo de opresión, yugo. La Reina Valera dice yugo, vara y cetro. Otras versiones dicen yugo, barra y bastón. Cada una habla algo del estado emocional y espiritual que a veces usted y yo tenemos. La opresión. La opresión es cuando alguien está en angustia extrema.
La opresión es cuando alguien no puede alzar su cabeza de lo doblegado que está. La opresión es alguien que no puede respirar. La opresión es algo que alguien no puede moverse, lo paraliza la opresión. Pero me llama la atención que lo segundo habla de carga. Dice, y la vara de su hombro. Otros textos dicen la barra sobre sus hombros, la carga que traía. Y habla de cansancio. Porque ellos, cuando habla de barra de hombros, es lo que cargaban, lo que tenían sobre sus hombros. Por un lado la opresión, pero por otro lado la carga. Y sabe, de hecho dice que esto acobarda a la gente. Todo eso, ¿a qué se le parece a usted sino a la obra del diablo en la vida de alguien? Es la obra del enemigo en la vida de las personas. Traerles opresión, traerles aflicción, traerles carga. La primera hace referencia a la opresión, la siguiente a la aflicción. Y me llama la atención cuando dice el cetro. ¿Sabe? El cetro es como el bastón de gobierno. Y alguien lo llamaba la tiranía. Cuando hablamos de este pasaje, cuando yo lo estaba leyendo, no pude dejar de pensar en todos los venezolanos, todo el pueblo de Venezuela, tanto los que han salido como los que están aún allá. De guardar la esperanza cuando decía el cetro de su opresor. Es cuando el opresor tiene el mando todavía. Es cuando el opresor tiene el gobierno todavía. Es cuando el tirano está gobernando todavía. Entonces lo que está diciendo ahí, volviendo al tema, está diciendo que ese pueblo que está en oscuridad, que ese pueblo que está allí, dice, nunca siempre será así, sino que ese pueblo verá luz y Dios traerá la gloria a ese pueblo. Y así lo hizo, y así se glorificó el Señor. Pero dice que traería alegría. Pero dice que se alegrarían como en una cosecha o recogiendo el botín de un premio. Pero luego cuando justifica dice, ¿por qué? ¿Porque qué? Porque quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Es decir, cuando Dios interviene, te hace libre. Y por eso la Escritura dice, cuando te libere el Hijo, seréis verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Esto no solo aplica para los venezolanos, aún para nosotros, aún para cualquiera. Cuando la gente pone su esperanza en los gobiernos, y a veces manipulan la información, y ya quieren decir que ganó Biden en Estados Unidos, entonces que el próximo ganador será Petro en Colombia. Como si en Estados Unidos no hubiesen habido gobernantes de izquierda o republicanos antes de Biden, que está ahorita. Obama también era, Clinton también era, y nunca desbarataron un país. Pero la gente manipula y le están vendiendo a la gente una idea de ahora, queriendo llevar al pueblo a cometer errores. El bastón del tirano. Me llama la atención cómo él viene y obra. Pero detrás de todo esto, nunca pierdas de vista al que vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que el diablo viene a traer a tu vida? Aflicción, opresión, tiranía, angustia, cansancio, carga. Que andes así todo el tiempo. Ese es el deseo del enemigo, que no tengas gozo, que no tengas alegría, que no tengas paz. Que aun cuando te dicen vamos a cantar al Señor, tu corazón ni lo siente, de lo emproblemado, de lo cargado que está. Pero cuando entiendes la palabra, cuando entiendes el obrar de Dios,
entonces comprendes por qué le alabamos, por qué le adoramos. Y dice la escritura, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabe, hermano? Lo que la Biblia está diciendo es, perdón, me salté un versículo que el 5 dice que será quemado las botas del guerrero, y dice todo manto que esté revolcado en sangre. Era como el uniforme militar. Dice, ya eso se acabará, eso llegará a su fin. ¿Sabe por qué ya no más? Porque la victoria que traería ese rey sería total y ya no necesitarían más eso. Una victoria porque viene un nuevo rey, escúcheme bien, suficiente para traer justicia, suficiente para traer equidad, suficiente para traer paz. Pero lo triste, y escuche bien la palabra, dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y cuando. Pero mucha gente pierde de vista al rey, su reino y su justicia. Por eso Mateo 6:33 dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas en la vida te van a ser añadidas. Él está invitando a buscar el reino, a que pongas tu mirada en Él. Él era el que iba a traer gloria, Él era el que iba a traer paz, Él era el que iba a traer justicia. La promesa es que creas y confíes en el Rey, en el mismo Rey que hasta el día de hoy celebramos, hasta el día de hoy honramos. No sé qué oscuridad estés pasando, no sé qué angustia, qué carga esté sobre tus hombros, pero el Rey que está profetizado aquí es un profético perfecto. Fue para ellos en ese tiempo, fue para el pueblo de Israel, fue para los hijos de Israel, fue para los tiempos de Jesús, pero también aplica para nosotros en el tiempo de hoy. El mismo Rey que bendijo a esa gente está aquí para bendecirnos a nosotros. El mismo Rey no cambia. Por eso dice, su reino es desde ahora y para siempre. Es el mismo Rey. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. ¿Cuáles son los yugos? Los lazos. Porque un yugo es lo que le ponían a dos bueyes para arar. Los enlazaban en los dos cuellos, los ataban. ¿Cuál es la barra que pesa sobre tus hombros? ¿Cuál es el cetro de tu opresor? Cuando decimos Jesús es mi Rey, cuando le decimos entra al reino de Cristo, cuando te decimos vive en el reino de Dios, es que te tienes que meter en la cabeza y en el corazón que tú no estás bajo el gobierno de Duque, que tú no estás bajo el gobierno de los hombres. Cuando tú tienes la fe y la confianza en lo que estamos leyendo hoy, es cuando tú crees que tu Rey es Jesús, que tu justicia, tu paz, tu bendición vienen de Él. Él es mi Rey, y su reino no está limitado a quien gobierna aquí en la tierra,
Porque cuando Él quiera hacer algo, no importa lo que haya hecho el enemigo, Él traerá paz, dice, y traerá su gloria en esos lugares donde el enemigo levantó algo. Él hará algo precioso, Él hará algo maravilloso. Pero en esta noche te invito a valorar esa dimensión del Rey. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora.